¿Me responden, por favor? ¿Me escuchan? Sí, listen. Ok. ¿Les ha quedado claro cómo identificar el sintagma verbal, no es cierto? O perdón, nominal. Ahora vamos a avanzar a repetir prácticamente el tema de la función que cumple el sintagma verbal y cómo lo identificamos dentro de dentro de una oración. El núcleo del sintagma verbal es el verbo. Y en el sintagma nominal, ¿quién sería el núcleo? El pronombre. El nombre, ¿no? El sustantivo, el nombre o la persona, animal o cosa de quien se habla. Entonces, todas las demás palabras que se encuentran después del núcleo, en este caso del núcleo del sintagma verbal, se llaman predicados. Por ejemplo, acá tenemos una oración que dice, Aurora es mi madre, donde nuestro sintagma nominal obviamente que va a ser Aurora, ¿no? El núcleo del sintagma nominal es Aurora. Y el sintagma verbal vendría a ser es mi madre. El núcleo del sintagma verbal vendría a ser la palabra o el verbo es. Entonces, vamos a seguir practicando para identificar el sintagma nominal, el sintagma verbal y todos los otros grupos o categorías de palabras que intervienen en la formación y o estructuración de la oración. A ver, acá dice, la hija mayor de mis cuñados estudia comunicación en la UAGRM. ¿Cuál sería el sintagma nominal? La hija. Ya. La hija. La hija. ¿Ya? Sería la hija y mayor de mis cuñados, sería ¿Ya? sintagma nominal, dice. Muy bien, hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si vemos en todo este grupo de palabras que están alrededor de la hija, no tenemos un verbo. ¿O encuentran un verbo en ese grupo de palabras? ¿Encuentran un verbo? No, no hay. No hay, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el núcleo del sintagma nominal? Hija solamente. Perfecto. Sería nuestro núcleo, ¿no es cierto? Y si este es nuestro sintagma nominal, ¿el resto qué es? Sintagma verbal. Muy bien. ¿Cuál sería el núcleo del sintagma verbal? Estudia. Es importante, jóvenes, que ustedes dominen esta estructura básica, porque a raíz del dominio de esta estructura vamos a poder identificar los otros elementos que intervienen en la oración, como les estaba explicando ayer, el complemento directo, el complemento circunstancial, adverbial, adjetival, preposicional. Entonces, dominar esta estructura básica es importantísimo. ¿Listo? Vamos con la segunda oración. Los estudiantes de la Gabriel bloquearon la universidad por más de una semana. ¿Hasta dónde sería nuestro sintagma nominal? Los estudiantes de la Gabriel. Los Muy estudiantes bien. nomás. No, el sintagma nominal es son todas esas palabras que acompañan a nuestro sustantivo.
¿Listo? Y mientras no aparece un verbo, por ejemplo, los estudiantes de la Gabriel, podríamos colocar acá, de la carrera de comunicación, bloquearon la universidad por más de una semana. ¿Hasta dónde creen ustedes que sería nuestro sintagma nominal? Hasta los estudiantes de la Gabriel de la carrera de comunicación. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tenemos un verbo, ¿no es cierto? Que funja o que corte la información del sustantivo. Aparece el corte y ya se introduce la acción que está realizando nuestro sustantivo. Porque acá nuestros estudiantes, estamos describiéndolos a nuestros estudiantes, pero no estamos indicando qué es lo que están haciendo. Porque si nosotros le quitáramos hasta acá esta información de la acción verbal, la oración no tendría sentido. Los estudiantes de la Gabriel, de la carrera de comunicación, ¿qué hicieron? ¿Qué es lo que le va a dar, el contexto a nuestra oración? Va a ser el verbo. ¿Qué nos va a indicar el verbo? ¿Qué estaban haciendo los estudiantes? En este caso, podríamos cambiar, bailaron en la plaza 24 de septiembre. ¿Vieron cómo cambia? Mantenemos nuestro sintagma nominal, pero al introducirle otro tipo de información, otro tipo de verbo, estamos haciendo que cambie directamente el significado de nuestro sintagma nominal. Acá, por ejemplo, podríamos colocar estudian y realizan prácticas en sus laboratorios de fotografía y televisión. Bien, siguen siendo los mismos sujetos de quienes estamos hablando, pero el contexto en cuanto referente a la acción va cambiando. ¿Entienden cuál es el significado del sintagma verbal? ¿Cuál es la función del sintagma verbal? Sí, listen. Sí. Ok. Entonces vamos a continuar con la anterior oración. Bloquearon la universidad por más de una semana. Acá vamos a cortar un poquito los estudiantes de la Gabriel, de la carrera de comunicación, está en 18. Vamos, quiero que entre todo en una sola línea. Listo. Entonces, ¿hasta dónde sería nuestro sintagma nominal? Los Comunicación. estudiantes de la... Hasta comunicación, ¿no? Hasta ahí. ¿Y cuál sería el núcleo de este sintagma nominal? ¿Perdón? ¿El sustantivo? Estudiantes, ¿no? Estudiantes. Sí. Ese sería el núcleo de nuestro sintagma nominal. Ahora, bloquearon la universidad por más de una semana. Sería nuestro... Sintagma verbal. Ok. ¿Y cuál sería el núcleo del sintagma verbal? Bloquearon. Ok. Bueno, ahora, ¿qué nos dice el concepto del sintagma verbal? El sintagma verbal tiene por núcleo al verbo.
agrupa en torno a un verbo y funciona como predicado de la oración. ¿Por qué decimos predicado? Porque es todo lo que decimos que está haciendo nuestro sujeto. Entonces, si nosotros le quitamos el verbo o solamente el predicado, también la información en este caso queda incompleta. Y si le quitamos el verbo, ya vieron que todavía es mucho peor, ¿no? No hay oración, simplemente hay un nombre y en este caso una especificación de una carrera. Pero acá si decimos los estudiantes de la Gabriel, de la carrera de comunicación bloquearon. ¿Qué bloquearon? Y ahí entra el predicado. Bloquearon la universidad por más de una semana. Entonces, el verbo funciona como predicado de la oración. Nos indica qué exactamente está haciendo nuestro sustantivo o sujeto. ¿Listo? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver, hasta aquí hemos visto el sintagma nominal y el sintagma verbal. No he adicionado información a estas láminas porque ustedes saben que es un verbo. El verbo es el que indica la acción y que puede ser conjugado en diferentes modos, en tiempo pasado, presente, futuro. También el verbo tiene formas no personales de ser manejado dentro de una oración. Por ejemplo, está el gerundio cuando termina en ando o yendo, en participio cuando termina en ado, ido, y también está los verbos infinitivos. Los verbos infinitivos terminan en ar, ir, ¿no es cierto? No he ampliado un poquito más sobre ese tema porque sé que ustedes ya tienen una idea básica y saben cómo identificar un verbo dentro de todo un contexto oracional. Lo que sí quiero que recuerden es el tema de los verbos regulares y los irregulares. Hay mucha confusión con los verbos irregulares. Yo les había explicado, ¿no es cierto? Que los verbos irregulares son esos verbos que pierden su forma original, como el verbo ser, por ejemplo. Entonces, esos temitas, por favor, anótenlo, repasen ustedes en sus casas, amplíen esa información referente a las formas verbales. ¿Por qué? Porque puede haber en una pregunta del examen que diga, a ver, identifique, en la siguiente oración, identifique el verbo conjugado en gerundio. Y ustedes tienen que saber que el verbo en gerundio termina en ando y yendo. En su forma compuesta está siempre acompañada del verbo ser o estar. Estaba haciendo, estaba comiendo. Y ahí se genera una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque hay dos verbos funcionando. Estaba haciendo. ¿Qué verbo sería el que acompaña? El verbo ser o estar y el gerundio, ¿no? De hacer, haciendo. Lo mismo en el participio. Estudien el verbo, por favor, para que no tengan problemas al momento de identificar los verbos en sus diferentes modos y formas que están dentro de un contexto oracional. ¿Listo? Pero acá vamos a hacer una excepción. Vamos a identificar el sintagma preposicional. Cuando estudiemos el sintagma preposicional, nosotros tenemos, o para estudiar el sintagma preposicional, debemos saber qué son las preposiciones. Alguien me dice, o puede decirme qué son las preposiciones y cuáles son. También, así de manera resumida y esporádicamente todo el tiempo he estado repitiendo qué son las preposiciones y para qué sirven.
Las preposiciones son palabras nexales que nos ayudan a unir palabras. Y acá les presento los tipos de preposiciones. Son palabras que se usan para unir palabras dentro de una oración. Por ejemplo, Juana vino a acompañarme. Pedro viene desde Francia. Si nosotros quisiéramos decir Pedro viene desde Francia, pero le quitamos la preposición, ¿cómo quedaría? Pedro, Francia. Pedro viene Francia, ¿no es cierto? Y la oración pierde armonía, se vuelve incomprensible. En cambio, para que esa oración tenga coherencia, introducimos una preposición y decimos, Pedro viene desde Francia. Luisa estudia para ingresar a la universidad. El libro está sobre la mesa. Entonces, las preposiciones en español son a, ante, bajo, contra, de. Repitan conmigo. A, Ante, ante, bajo, Bajo, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, durante, mediante, sobre, sin, tras, pro, con. con. Quiero que se memoricen, sáquenle un screen a esta diapositiva. Y, por favor, ahí los que están conversando, terminan de opinar y apaguen sus micrófonos, por favor. Sáquenle un screen a esta diapositiva, estudienlo de manera muy especial porque les va a servir no solamente para estudiar el sintagma preposicional, pero sí para saber cómo identificar las preposiciones, porque a ver si yo les digo en una oración, Jaime es de Bogotá y Luisa es una española nata. ¿Cuáles serían las preposiciones? De y una. Muy bien. Entonces, aunque una no es preposición. Una es un adverbio de cantidad. Más adelante vamos a ver los adverbios, ¿listo? Los adverbios también tienen la misma función de unir oraciones, pero unir palabras y también oraciones. Pero ahora estamos estudiando las preposiciones. Sería la oración que les había dicho, Jaime es de Bogotá y Luisa es una española nata. Entonces ahí tenemos una sola preposición. Y si yo digo, a ver, llegarán desde el oriente para dirigirse al oeste. Es una oración media loca, pero lo que intento es introducir preposiciones. serían desde y para. Para. Muy bien. Bueno, ahora vamos a estudiar el sintagma preposicional. ¿Qué es el sintagma preposicional? Al sintagma preposicional lo podemos encontrar en el sintagma nominal, como también dentro del sintagma verbal. Se lo denomina así cuando lleva una preposición delante de cualquiera de los sintagmas. El núcleo del sintagma preposicional siempre es una preposición que funciona como enlace. Y vamos a analizar acá esta oración. La hija mayor de mis cuñados estudia en. Les voy a dar para que repasen un ratingo las preposiciones. ¿Ya? Volvamos. ¿Cuáles son las preposiciones acá? De y en. Muy bien.
El primero está en el sintagma nominal. Y esta sería nuestra sintagma preposicional. Y el segundo estaría ¿dónde? Sintagma verbal. En. ¿No es cierto? Y este sería nuestro sintagma preposicional. Ahora, vámonos acá. ¿Cómo podrían venir las oraciones en el examen? Podrían decir, identifique las preposiciones que están en el sintagma nominal. Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá? Identificar el sintagma nominal y seleccionar la preposición. En este caso, ¿cuál sería la preposición? De y por. No, estamos del sintagma nominal. De, ¿no es cierto? En la siguiente oración, identifiquen la misma, identifiquen la preposición que está en el sintagma nominal. de, De. Ok. De. Este sería nuestro. Así deberían dejar ustedes la oración. Si les piden así específicamente identificar las preposiciones dentro del sintagma nominal. Y no hacen más. Por más que vean que hay preposiciones en el sintagma verbal, si la pregunta les dice identifiquen las preposiciones que están dentro del sintagma nominal, ¿ustedes qué hacen? Solo buscamos el sintagma nominal. Y si la oración es viceversa y les dice del sintagma verbal, ustedes buscan De los dos. El las sintagma verbal. preposiciones en el sintagma verbal y dejan de lado el sintagma nominal. ¿Listo? ¿Comprendieron, jóvenes? Sí. Ok. Ahora vamos a ver el sintagma adjetival. Como ustedes saben, los adjetivos califican, ¿no? Indican el atributo de las personas, animales o cosas de las que se habla en la oración. También puede funcionar como complemento predicativo. ¿Qué significa complemento predicativo? Que en el sintagma verbal complementa la oración. En el sintagma nominal nos va a calificar a nuestro sustantivo. Le va a marcar los atributos. Y en el sintagma verbal va a complementar al verbo. Esas son las dos funciones sintácticas del adjetivo. Ahora vamos a ver, veamos acá. Es simpático con los demás. Ya, acá está como atributo, pero dentro del complemento predicativo. ¿Por qué? Porque tenemos acá un verbo, ¿no es cierto? Este sería nuestro verbo y por lo que podemos ver, perdón, voy a ponerle, prefiero quitarle esto que le quita visibilidad y lo subrayamos, ¿listo?
Ahí tenemos un verbo. Y la palabra simpático, ¿qué vendría a ser? Adjetivo calificativo. Adjetivo. Viene a ser el adjetivo o el sintagma adjetival. Con los demás viene a ser un complemento directo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto viene a ser, todo esto es el predicado. Tenemos, ¿qué tipo de sujeto tenemos en esta oración? Es simpático. No, ¿qué tipo de sujeto? ¿Implícito? ¿Explícito? ¿Quién es nuestro sujeto? ¿Quién es simpático? Es implícito. Es implícito, ¿no? Porque puede ser Juan es simpático, Luis es simpático. No puedo ser yo porque la conjugación del verbo no permite que se incluya ese tipo de pronombres. A ver, yo es simpático, ¿hay coherencia o no? No. ¿Cómo debería estar conjugado el verbo para que el sujeto implícito sea yo? Yo soy. Entonces, ¿qué implícitamente cómo diría? Soy simpático con los demás. Y acá sí o sí debo ser un hombre. ¿Por qué? Porque el género del adjetivo, soy simpático, cambiaría si dijera soy simpática, ¿no es cierto? Entonces, soy simpática con los demás. Está muy guapo. Él está muy guapo. Nuevamente tenemos el sujeto implícito. ¿Y cuál sería el adjetivo? Guapo. Muy bien. Guapo. Por lo tanto, nuestro sintagma adjetival en ambas oraciones, en primer lugar es simpático y en el segundo sintagma es guapo. Ahora, como complemento predicativo, volvió realmente contento de sus vacaciones. ¿Cuál sería el tipo de sujeto primero que está interviniendo en esta oración? Implícito. Implícito, masculino, femenino. Masculino. Masculino, ¿no? Él volvió realmente contento de sus vacaciones. ¿Y cuál sería el adjetivo, el sintagma adjetival? Contento. Muy bien. Entonces, como se dan cuenta, en la mayoría de los casos, el sintagma, el adjetivo o sintagma adjetival generalmente termina complementando la acción del verbo, ya sea calificándolo, ampliando el predicado, complementando el predicado, lo que se dice del sujeto. En este caso, vamos a ver. Si en el examen les pidieran que identifiquen el sintagma adjetival sin indicarles, sin indicarles si está en el sintagma verbal o en el sintagma Nominal. nominal, les piden e identifique el sintagma adjetival en la siguiente oración. ¿Qué deberían hacer? Identificar el adjetivo y marcar de este modo.
O bueno, como va a ser un examen virtual, ya ustedes van a ver de qué manera lo identifica. Puede ser que les permita seleccionarlo de diferentes colores o marcar alguna opción, ¿no? Les pueden poner, a ver, acá yo les pondría así. Vamos a sacar esto y les pondría. En la siguiente oración, encierre el inciso correcto a ver cómo lo haría. Déjenme pensar un ratito. Vamos a quitarle esto. Ya. Lea la siguiente oración. A continuación, encierre el inciso que porta el sintagma adjetival. Y les coloco la oración que va a estar acá. Y luego está el inciso A. Será soy. El inciso B será ¿De más? de más. El inciso C será simpática o será con. Más o menos así van a ser las preguntas, creo. Esto es un ensayo, ¿listo? No es que así son las preguntas, yo las haría así. Y ustedes tienen que identificar, leer de manera detenida la oración. En su mente vayan identificando cuál es la función que cumple cada palabra, si está calificando, si es una preposición, si es un adverbio, si es un adjetivo. Entonces ustedes están acá en este caso con el sintagma adjetival. ¿Y cuál sería nuestro sintagma adjetival? Simpática. Simpática. Y marcamos el inciso C, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro este ejercicio, chicos. ¿Tienen alguna duda? Listen, disculpe una pregunta, no entendí muy bien. ¿Cómo podemos identificar que va a ser un sintagma adjetival? Tienen que encontrar el adjetivo dentro de la estructura oracional que generalmente está acompañando o modificando la acción del verbo. O marca un atributo dentro del sintagma nominal. A ver, vamos a hacer una oración que marque un atributo. ¿Listo? Voy a insertar acá cuadrito. Y digo, los hermosos hijos de Juan llegaron de Europa. ¿Cuál sería su sintagma adjetival? ¿Y en qué sintagma estaría? Y sería hermoso. Hermoso. Hermosos. Muy bien. ¿Entendieron, chicos? Sí. Sí, Liz. Y si le pusieran llegaron felices de Europa, ¿cuántos sintagmas adjetivales? ¿Dónde estarían los Dos. sintagmas
Uno en Hay el dos. sintagma nominal y otro en el sintagma verbal. Perfecto. ¿Comprendieron, verdad? Sí, listen. Ok, ahora vamos a comprender qué son los adjetivos para que ustedes no tengan dificultad de encontrarlos. ¿Quién se anima a leer el concepto inicial? Yo listen. Adelante. Los adjetivos en español son palabras que acompañan a un sustantivo para describirlo, añadiendo información sobre sus cualidades, características, estado o cantidad. Ejemplo, casa grande, gato negro, ella es inteligente. Concuerdo en género, masculino y femenino. Y número singular y plural, con el sustantivo al que modifican y generalmente se colocan después de él. Ya. Cuando están describiendo un atributo, sí están generalmente describiendo directamente al sustantivo, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente, pueden modificar en el sintagma nominal directamente al sustantivo y en el sintagma verbal también como complemento predicativo del verbo. ¿Qué significa? Yo tranquilamente puedo decir, esos bellos niños juegan en el jardín, pero ¿cuándo va a funcionar como complemento predicativo del verbo? Si yo digo, esos bellos niños juegan tranquilamente en el jardín, ahí estoy describiendo, ampliando el predicado del verbo, tranquilamente. Vendría a ser otro adjetivo. O sea, el sintagma adjetival podemos encontrarlos en ambas estructuras gramaticales. En el nominal, cuando modifican directamente, nos indican y describe a nuestro sustantivo, y en el sintagma verbal, cuando funciona como complemento predicativo del verbo. ¿Listo? Lo que tienen que tomar en cuenta es que los adjetivos describen, indican cómo es una persona, animal, objeto o lugar, si es alto, si es rápido, si es bonito, si es rico, si es delicioso. Y estos deben coincidir en concordancia, estar en concordancia con el verbo y también con el sustantivo y con el verbo. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí mismo vamos a hacer una oración. Cuando hablamos de concordancia, estamos hablando de que debe coincidir y debe tener una coherencia lógica. Ahora les muestro que es una coherencia lógica. Lo que ayer estábamos hablando acerca de gramatical y agramatical, ¿se acuerdan? Sí, listen. Ok. Cuando hablamos de concordancia, si por ejemplo, yo digo, la flor es bonito, ¿será que está en concordancia con el verbo y con el sustantivo este adjetivo? No. No. Como decíamos anteriormente, de acuerdo a la gramática generativa, esta oración es agramatical. Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, esta oración no tiene concordancia con el género. ¿Por qué? Porque nuestro artículo es femenino. La flor es un artículo es un sustantivo que no tiene género en sí, pero se lo acompaña de un artículo femenino. Por lo tanto, el adjetivo también debe ser femenino. Ahora, digo, la rosa, y acá tenemos una flor con género, porque no hay roso, ¿verdad? Es un género No. epíteto,
porque puede ser que la planta sea macho o hembra porque no sabemos, pero nosotros decimos rosa a todas las plantas que tienen esa característica de los pétalos, de tener capullos, qué sé yo. La rosa es preciosa. Ahí nuestro sustantivo o nuestro adjetivo, perdón, está en concordancia con el sustantivo. Es preciosa. Pero si yo dijera precioso, Es agramatical. es agramatical. O incoherente, no tiene concordancia, ¿no? Entonces sería preciosa. Los adjetivos generalmente vienen después del sustantivo. Flor bonita, pero cuando estamos hablando de un contexto oracional puede estar tanto al lado del sustantivo como también del verbo, siempre calificando a nuestro sustantivo, indicando los atributos que tiene nuestro sustantivo. ¿Cómo? A ver, en otra oración, ¿qué oración proponen ustedes, jóvenes? Escribamos una oración. ¿Quién se anima a dictar una oración? Cualquier oración. Cualquier oración que tenga un adjetivo. Yo le hice, Adelante. la jirafa es simpática. La jirafa es simpática. Y ahora si yo digo jirafa simpática, ¿será que esa es una oración o es una frase? Una frase. ¿Por qué? Porque no tiene verbo, ¿no es cierto? En la primera es una oración porque tiene un verbo y estamos calificando. Con el adjetivo estamos calificando, indicando un atributo de nuestro sustantivo. Y en la segunda, que es una frase, estamos también calificando a nuestro sustantivo, pero no es una oración, es simplemente una frase. Por ejemplo, acá cuando hablamos de posición, que nos dicen que generalmente van después del sustantivo. Sí, en una frase, la flor bonita obviamente está después del sustantivo, pero cuando estamos hablando ya de un contexto oracional, puede estar antes del sustantivo y después del verbo, complementando el predicado del verbo. ¿Cómo estaría antes del sustantivo en esta oración? Acá sería la simpática jirafa es muy... ¿Qué le ponemos ahí? Hermosa. Hermosa. Ya dijimos simpática. Es muy traviesa. Entonces acá la tenemos antes del sustantivo, pero está dentro del sintagma nominal. Y acá en la primera oración está dentro del sintagma verbal, está modificando, está como complemento preposicional del verbo, está complementando la información del verbo. La jirafa es simpática. Y en la segunda oración decimos, la simpática jirafa es muy traviesa. ¿Y a quién está calificando directamente? Chicos,
La jirafa. A la jirafa, ¿no? ¿Y está dentro de qué sintagma? En la segunda, Nominal. nominal. ¿Y en la primera oración? ¿En qué sintagma En está? el verbal, Sintagma Ajá. verbal. Muy bien, así es. ¿Entendieron, no, chicos, cómo funciona el adjetivo, Sí, listo. el sintagma adjetival? Bueno, y lo mismo si creo que ya hicimos, ¿no? El ejercicio de cómo sería el examen. Ahora vamos a hablar acerca del sintagma adverbial. Para eso vamos a conocer primero qué son los adverbios. No es conocer, vamos a repasar, porque ustedes ya saben qué son los adverbios, lo han llevado por muchos años en el colegio. Pero sin embargo, no está de más repasarlos. Semánticamente, el adverbio es la palabra que indica lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y una relación dentro del contexto oracional. El sintagma adverbial obviamente va a tener por núcleo ¿a quién? Al adverbio. Si estamos hablando, a ver, si yo les digo, identifiquen el sintagma preposicional, ¿quién será su núcleo? Si estoy hablando de un sintagma preposicional, ¿quién será su núcleo? Una preposición. Una preposición. Si digo, identifiquen el sintagma adjetival, ¿quién será su núcleo? Su un núcleo, adjetivo. un adjetivo. Y ahora, si les digo, identifiquen el sintagma adverbial, ¿quién será su núcleo? El adverbio. Adverbio. Pero para poder identificar a todas estas categorías gramaticales o categorías de palabras, porque si se están dando cuenta, estamos analizando cómo funcionan cada una de las palabras que de manera cotidiana las utilizamos en nuestro día a día. Cuando yo digo, qué rica que está la comida. ¿Qué tipo de palabras estoy utilizando? ¿Qué una preposición? Rico es un adjetivo, está es un verbo, la es un artículo, comida es un sujeto. Entonces, sin embargo, yo de manera natural y como dice la gramática generativa, expreso mis sentimientos y armo oraciones. Pero ¿dónde está el problemita? Es tratar de identificar qué función cumple cada una de esas palabras de manera escrita, de manera estructural dentro de una oración. Y ahora, paso a paso, hemos visto cómo se comportan las oraciones. Primeramente, una oración básica, una oración simple, se divide en dos, en sintagma nominal y sintagma verbal. En el sintagma nominal, nuestro núcleo es el sujeto. Y en el sintagma verbal, nuestro núcleo es el verbo. Perfecto. Hasta ahí ya tenemos la estructura básica de una oración. Pero las otras palabras que utilizamos para escribir las oraciones son las preposiciones, son los adjetivos, son los adverbios. Y a cada una de esas palabras que utilizamos para escribir las oraciones, se las denomina categorías gramaticales. Las preposiciones nos sirven para unir palabras. Los adjetivos nos ayudan a explicar las cualidades de nuestro sustantivo, a ampliar el predicado del verbo, seguimos calificando a nuestro sustantivo, pero sigue funcionando el adverbio, el adjetivo, pero ya en el sintagma verbal. Y tenemos que las preposiciones funcionan en el sintagma nominal, pero también en el sintagma verbal. Los adjetivos también. Y ahora vamos a ver que estas palabras o esta categoría gramatical de los adverbios tienen igual una función específica dentro de la oración.
nos van a ayudar a indicar el lugar donde se producen los hechos. Por ejemplo, Juan está debajo de la mesa. ¿Cuál sería mi adverbio? Si estamos hablando que un adverbio nos va a indicar el lugar. Juan está debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Juan está sobre la mesa. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Ya. ¿Y qué tipo de adverbio sería? Del lugar. Del lugar. Indicativo. Muy bien. Juan llegó tarde al trabajo. Adverbio de tiempo. Juan es un poco perezoso. Poco. De Cantidad, de ¿cierto? cantidad. Poco de cantidad. Estamos cerca del examen. Lugar, adverbio. De lugar. Cerca del lugar, ¿no es cierto? Adverbio. Y cuando hablamos de sintagma adverbial, lo que nosotros tenemos que encontrar precisamente es el adverbio dentro de la oración. Pueden funcionar como complemento circunstancial. Por ejemplo, salieron rápidamente con el perro. Hazlo bien. Entonces, esta oración, esta parte creo que está de más. Salieron rápidamente con el perro. ¿Cómo salieron? Rápidamente. ¿Qué tipo de adverbio sería? De tiempo. Muy bien. Entonces, cuando en una oración nos digan o en una pregunta nos digan encuentre el sintagma adverbial, ¿ustedes qué tienen que hacer? Buscar al adverbio. Pero para conocer cuáles son los adverbios, aquí les tengo la clasificación de los adverbios para que ustedes puedan estudiarlos. A ver, los voy a bajar un poquito más para que salgan todos. Sáquenle un screen y estudienlos para que cuando les toque responder a ese tipo de preguntas, ustedes puedan identificarlos con facilidad. Aquí, ahí, allá, encima, debajo, cerca, lejos, delante. También existen locuciones adverbiales de lugar, por ejemplo, allá arriba, aquí abajo. Esas son locuciones. ¿Por qué? Porque hay dos palabras que están indicando una sola acción. Luego, los adverbios de tiempo. ¿Quién los lee, por favor? De tiempo. Ajá. Yo puedo, Miss. Adelante. Ahora, anteayer, ayer, hoy, mañana, luego, después, antes. Temprano, pronto, tarde, todavía, aún, mientras, ya, siempre, nunca. Locuciones, en breve, de vez, en, cuando, en el futuro, dentro de poco, etcétera. Ya. A ver, ¿quién se anima a hacer una oración utilizando el adverbio temprano? Él llegó temprano a clases. Muy bien. Él se fue temprano a clases. ¿Cuál sería nuestro sintagma nominal en esa oración? Él llegó. Él llegó. El nominal. Él. Él, Sí. ¿no? Y nuestro sintagma verbal. Llegó. Llegó. Llegó temprano a clases. Ese conjunto de palabras que acompañan al verbo, que introducen información, es el sintagma nominal. Sintagma verbal. Dentro de ese sintagma verbal tenemos
varios tipos o categorías de palabras. Entre esas están los adverbios. En esa oración, llegó temprano a clases, ¿cuál sería el adverbio? Temprano, adverbio de tiempo. Ajá, adverbio de tiempo. Muy bien. A ver, adverbio de orden. Adverbios de orden. ¿Quién leería? Yo le hice Adelante. antes, después, sucesivamente, primeramente, últimamente, finalmente, siguiente, respectivamente, etc. De modo, gracias. Yo De le modo, hice adelante. bien, mal, mejor, peor, así, despacio, rápidamente, óptimamente, fácilmente, medio, coma, etcétera. Ok. De cantidad. Bastante, mucho, muy, más, demasiado, nada, poco, tanto, tan, menos, apenas, y en locuciones vendrían a ser poco más, poco menos y poco. Y no se ve más abajo, dicen. Poco a. Está bien. Poco a poco. Poco a poco y a lo sumo. Y pueden haber otras uniones. Por ejemplo, tan malo podría ser otra locución, en este caso no de cantidad, sino de modo, ¿no? Tan malo, tan bueno. Bueno, vamos, adverbios de afirmación. Yo, listen. Adelante. Sí, claro, cierto, seguro, por cierto, sin duda, ciertamente, efectivamente, por supuesto, seguramente. Las locuciones, de hecho, de veras, etcétera. Muy bien. De duda. Yo le hice tal Adelante. vez, quizá, quizás, acaso, probablemente, posible, locuciones, hasta cierto punto, etc. Muy bien. Negación. Yo le hice Adelante. no, tampoco, nunca, jamás, locuciones. De ningún modo, no por asomo, ni etcétera. Ni, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, chicos, ¿ustedes reconocen estas palabras? ¿Las Son han palabras que utilizado? son palabras en nuestro vocabulario constantemente. Que las utilizan constantemente, ¿no es cierto? Pero acá se comprueba nuevamente cómo nosotros aprendemos a hablar de manera, se podría decir así, como innata, de manera empírica, sin que nadie nos esté indicando, a ver, decir mamá, mamá es un sujeto, decir papá, papá es un sujeto, decir quiero, quiero es un verbo. No nos enseñan a hablar así, ¿no es cierto? Nos enseñan a comunicarnos, a pedir lo que nosotros queremos y aprendemos a hablar desde muy pequeños y vamos ampliando nuestro vocabulario a medida que, en primer lugar, crecemos física y biológicamente, pero también a medida en que vamos cultivando nuestro conocimiento. Pero hay aquí un pequeño problema. El tema del lenguaje, cuando estamos en el colegio, no lo tomamos muy en serio. Son muy pocas las personas a las que les gusta el lenguaje. No sé cuál será el motivo, pero bueno, hay muchos, ¿no? A algunos les aburre, a otros les complica porque no hay una metodología adecuada para poder hacer que los estudiantes se enamoren del lenguaje. Y como resultado, tenemos que, por ejemplo, en las universidades hay muchas dificultades de redacción, también hay dificultades en cuanto al manejo del lenguaje, sí, a la estructuración del lenguaje, ya sea en discursos hablados como escritos, mucho más escritos, eso. En las tesis, para redactar los trabajos académicos, hay mucha dificultad. ¿Y cuál es el problema ahora con la inteligencia artificial?
que si nosotros no sabemos cuáles son mínimamente las categorías de las palabras, cómo se manejan y conjugan los verbos, y le pedimos a la IA que nos escriba un texto, que nos haga la tarea, en primer lugar, vamos a seguir siendo ignorantes, y la IA, no se olviden, no es perfecta, es una inteligencia generativa. Ella se alimenta de los contenidos que nosotros compartimos con ella, está en proceso de aprendizaje y tiene muchos, pero muchos errores, pero sin embargo los disfraza tan bonitos que si nosotros no conocemos las funciones de cada palabra, para nosotros va a estar perfecto y vamos a seguir manejando esos errores y al final el lenguaje se destruye. Entonces, es importante que cuando vamos a utilizar la IA, en primer lugar, saber, conocer cuáles son las funciones gramaticales, cómo se estructura una oración, cuándo una oración es gramatical o agramatical, o coherente e incoherente, cuándo está mal manejado el género, el número. Hay oraciones, por ejemplo, dentro de un trabajo académico que comienzan con singular y terminan con plural. Entonces, adelante. ¿Alguien estaba hablando? Bueno, y es por eso que es importante, jóvenes, que ustedes presten atención a estas categorías gramaticales, que no solamente les va a servir para aprobar el examen, sino que también para el resto de sus vidas. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Listen, yo tengo una duda, pero es sobre la autoevaluación que dimos. Ah, ya. Eso se lo aclara la señorita Rosa María. Adelante con su duda, por favor. No, es sobre las preguntas ahí, el lenguaje. Ah, ya. Sí, Dígame. lo que pasa es que dice, en la interpretación donde la mujer lleva el bolso y hay inciso A, el sintagma modifica mujer, inciso B, el sintagma es el núcleo verbal y inciso C, el sintagma modifica apegó. Eso no entendí. Ah, en el texto, ¿no? Déjeme, voy a buscarlo al texto. Permítame un minuto, por favor. ¿En qué página es eso? No sabría decirle, Listen, porque yo entré a dar la tercera autoevaluación y me salió esa pregunta. A ver, déjeme ver. Es en la plataforma, Listen, en lo que se refiere a las autoevaluaciones, que hay esos exámenes de prueba para ir practicando. Ajá, sí, pero eso está en el texto. Está en el texto Ujú. esa pregunta específicamente. A ver, creo que es en este tema 3. ¿Y qué otras preguntas más les ha salido? Después igual dice que demuestra la oración a Juan lo vi ayer y hay 3 incisos igual. Ya. A ver, Juan guardó el dinero. Ayer vi a Juan lo vi ayer. El movimiento, dice, ¿no? Sustitución, el cambiazo. Ayer vi a Juan lo vi ayer. Acá les están hablando acerca de, por ejemplo, ayer viene a ser un adverbio, ¿no es cierto? Ayer vi a Juan. Y a vendría a ser una preposición. Entonces, si ustedes cambian el orden, en este caso de los factores, y colocan a Juan lo vi ayer, la oración sigue siendo la misma.
¿Cuál era la pregunta con esa oración? Dice, ¿qué demuestra la oración? A Juan lo vi ayer, inciso A, que a Juan es un bloque, inciso B, que el verbo cambia el significado, inciso C, que la oración es incorrecta. No simplemente que es un bloque, porque es un grupo de palabras, ¿no es cierto? Porque a Juan lo vi ayer. Ayer vi a Juan, donde a Juan vendría a ser un grupo de palabras, la preposición y el sujeto que está cambiando de lugar, nada más. Funciona como un bloque. Porque si yo le quito la preposición a Juan, por ejemplo, y digo Juan lo vi ayer, ayer lo vi Juan, sin la preposición, esa oración pierde sentido. Y en este caso, estaría funcionando como un bloque, de acuerdo al texto. A Juan sería un bloque. Lo que tienen que hacer ustedes, y en función a lo que hemos avanzado y a las preguntas que ustedes van a tener en el examen, es identificar la categoría de palabra que se está manejando en la oración y ver qué pasaría con esa palabra o sin esa palabra. Y si es, por ejemplo, en la oración que ustedes tienen en el texto, a Juan lo vi ayer y ayer vi a Juan, si ustedes le quitan cualquiera de las palabras, en este caso la preposición, ¿cómo funcionaría la oración? Por lo tanto, ahí sacar sus propias decisiones, ¿no? Si están hablando de bloques, entonces a Juan funcionaría como un bloque. Luego está, compré un libro de historia. ¿Qué compraste? Un libro de historia. Es todo un bloque. Usa las pruebas para demostrar si lo subrayado es un sintagma. Estos son los ejercicios que tienen en el texto, ¿no? Estoy buscando cuál era la oración que me decía, señorita. A la mujer. En la oración A, pegó a la mujer con el bolso. El verbo pegar, ¿qué significaría ahí? Que la mujer ha sido golpeada con el bolso, ¿no es cierto? Y en la oración B dice, pegó a la mujer con el bolso. En B, pegó a la mujer con el bolso. Acá dice, esto pasa porque agrupamos los bloques en forma distinta. La mujer pegó con el bolso y a la mujer pegó con el bolso. En la primera oración, la mujer ha sido golpeada con el bolso. Y en la segunda forma de agrupación podemos poner nosotros que la mujer pegó con el bolso a alguien, ¿no? ¿Y cuál era qué es lo que querían que identifique? Señorita. ¿Cómo dice Lice? ¿Me podría repetir su pregunta? Ya, enseguida. Era... Ahora, Lice. Ah, ya, dice, en la interpretación donde la mujer lleva el bolso, inciso A, el sintagma modifica a mujer, inciso B, el sintagma es el núcleo verbal, y inciso C, creo que ya se lo dije, ¿no, profe? Ya. ¿Cuáles son los sintagmas? A ver, la mujer
Es que ahí no logro comprender cuál era la pregunta. Si la mujer lleva el bolso, dice, ¿no es cierto? Es que estoy con la oración acá abierta del texto. A ver, léamelo por favor para ver si coincide. Lea la pregunta nuevamente. Ya, Licen. Dice, en la interpretación donde la mujer lleva el bolso, inciso A, el sintagma modifica a mujer. Inciso B, el sintagma es el núcleo verbal. Inciso C, el sintagma modifica a pegó. ¿Y dónde entra pegó? Eso es La lo que oración dice, mejor mujer lleva el bolso, ¿no es cierto? La mujer lleva el bolso, donde el sintagma nominal sería la mujer y lleva el bolso sería el sintagma verbal. Y el bolso no modifica a la mujer, modifica al verbo, porque puede llevar papas, puede llevar flores, puede llevar una serie de artículos, pero la mujer no modifica. En este caso estamos hablando del complemento directo, que modifica directamente al verbo y no modifica a la mujer. Porque nuestro sujeto dentro de esa oración es la mujer. Se modifica la acción que ella realiza. Acá en el texto dice, no, esto pasa porque agrupamos los bloques de forma distinta. En A, pegó a la mujer con el bolso modifica a pegó, porque puede ser pegó a la mujer con la silla, con la pelota o cualquier otra cosa, ¿no? Y luego la segunda oración B, a la mujer con el bolso pegó. El bolso modifica a mujer. Es que no puede modificar el bolso a mujer. Yo creo que ahí el bolso no modifica a la mujer sería su respuesta. La verdad es que este texto y estos ejercicios están en función a la gramática generativa. Y explicarles y desarrollar la gramática generativa es entrar a una gramática dialéctica. Y cuando estamos hablando de dialéctica, estamos hablando de filosofía. Y ahí sí que sería confundirlos un montón. Entonces, y es por eso que prefiero tratar de relacionar todos esos contenidos con lo que es la gramática que se maneja en la Real Academia de la Lengua, la gramática estructural. ¿Qué otras dudas tienen para continuar avanzando? ¿Respondí a su pregunta, señorita? Sí, Licen, muchas gracias. Ok. Bueno, ya vimos hasta acá cómo funcionan algunas categorías de palabras. ¿Qué categorías de palabras hemos analizado hasta el momento? ¿Jóvenes? Una pregunta. Dígame. El examen va a ser encerrar, ¿no? Sí. Generalmente O sea, pero, esas son opciones porque son exámenes digitales, ¿no? o sea, pero si dice, digamos, de cada oración, ¿cuál es el adverbio? Así tenemos que solo así encerrarlo.
No podría decirle si esa va a ser la modalidad. El ejemplo que les puse hace rato es cómo ha sido en algunas oportunidades, algunos exámenes. Y también seguramente ustedes han comprado, accedido a algunos libros, bancos de preguntas que venden en La mayoría de las preguntas son con incisos a rellenar, pero todos tienen incisos, así como el banco de preguntas que tiene ahorita en la plataforma es similar a eso, por eso nos dijeron que es como un simulacro. Creo que la licencia fue. Sí, una pregunta. ¿Ustedes han entrado a la plataforma y les sale la unidad 3 o solo a mí no me sale? Sí, La están unidad, todas. Están Sí, todas. me sale también. No sale, no sale. eso la encargada explicó que cuando se acabe todas las unidades recién Hola, hola, ¿me escuchan, jóvenes? Hola. Sí, se lo escucha. Sí. Ok, Sí, van a dice. disculpar, el sistema se cayó. Mientras voy compartiendo nuevamente nuestro tema, quiero aclararles que yo, en primer lugar, no sé cómo están elaborando las preguntas, sin embargo, como referencia, ustedes pueden tomar los bancos de preguntas que venden en los alrededores de la universidad. Sería muy irresponsable de mi parte decirles sí, así van a ser las preguntas, porque nosotros no las elaboramos. Entonces, voy a pedirles por favor que tomen en cuenta esa situación. Si hacemos algunos ejercicios de ensayos, como los hicimos hace rato, de unas posibles preguntas, es simplemente un ensayo para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Puede que sí, puede que no, no sé cómo serán las preguntas que han elaborado en coordinación académica. ¿Listo? A ver, estoy intentando compartir. Me avisan cuando puedan visualizar, por favor. Un poquito de paciencia, aunque ya tenemos muy pocos minutos. Nada, ¿no? Pueden observar, creo que ya está saliendo. Ya. Ahora sí pueden verla. Sí, ya se puede. Ok.
Es la señal la que me está jugando una mala pasada. La ven clara, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, entonces cuando hablamos de sintagma adverbial, nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los adverbios dentro del sintagma, ya sea verbal. Generalmente el adverbio modifica o complementa al verbo. Hasta aquí hemos visto 4 tipos de sintagma. El sintagma, o 5, a ver, el sintagma nominal, el sintagma verbal, preposicional, adjetival y adverbial. ¿Listo? Ahora les pregunto, ¿cuál es el núcleo del sintagma adverbial? El adverbio. El adverbio. Del adjetival, El adjetivo. del preposicional, La preposición. preposición. del sintagma verbal El verbo. El verbo. y del sintagma nominal. El sustantivo. El sustantivo. Muy bien. Entonces, tienen claro este tema de los diferentes sintagmas que intervienen en la estructuración de una oración simple, ¿no? Ahora vamos a ver, nuevamente entramos acá, de acuerdo al verbo, a analizar un poco el tema de las funciones de los argumentos versus adjuntos. Desde la gramática generativa, en el libro nos indican de que los argumentos son los sintagmas exigidos por el significado del verbo. Y los adjuntos son complementos que no están exigidos por el verbo. En el predicado, estos adjuntos son los complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, que expresan alguna situación que no es exigida por el verbo, que puede ser de cantidad, de modo. Aquí estamos hablando de cómo las diferentes categorías, en este caso, si hablamos de tiempo, de modo, de cantidad, un adverbio va a complementar, va a formar parte de una información adjunta al verbo, pero que realmente el verbo no lo exige. A ver, veamos un adjunto que el verbo no exija. Por ejemplo, yo digo, Luis llegó cansado de su trabajo. A ver, llegó rápidamente de su trabajo. Si yo dijera, Luis llegó de su trabajo, ¿la oración tiene sentido? Jóvenes, Luis llegó de su trabajo. ¿La oración tiene sentido? ¿Está completa? Está incompleta. No, está completa porque tiene una idea. Luis llegó de su trabajo. Punto. Ahora, el que yo incluya rápidamente de su trabajo, ahí ese significado no lo exige el verbo, pero lo estamos adicionando. A esa adición se llama adjunto, para completar, para ampliar una oración. ¿Entendieron? Si yo digo, a ver, Luisa canta. Incompleta, Alicia. ¿Por qué? Porque no está dando el contexto. No, pero es que una oración no tiene que tener contexto amplio. El hecho de que tenga un sintagma nominal y un verbal ya es una oración. Luisa canta. Está completa, Liz. Está completa, ¿no es cierto? Sí, Alicia, está completa. Una disculpa. Si yo dijera, Luisa canta horrorosamente,
estoy Vienen adjuntos. adicionando una información que no me exige el verbo, pero que amplía la información del verbo. A eso se llama adjunto. Y son complementos. ¿Listo? Mañana vamos a continuar con el avance de este tema. Vamos a analizar los argumentos y los adjuntos. Nos quedan muy pocas diapositivas. Mañana terminamos el tema. Y, bueno, pues desearles que les vaya muy bien su examen el día 29. Pero como recomendación, jóvenes, vayan estudiando las categorías gramaticales, las funciones que cumplen cada palabra, para que puedan tener facilidad y dominio de la construcción, de la estructura de una oración. ¿Listo? Dijo, Sí. dijo las estructuras gramaticales, ¿no? Repasar. ¿Perdón?